Ahí está. ¿Ya? A ver, entonces, analizaremos el examen. Dice, por 10 puntos, indica qué condiciones debe cumplir cada inciso para que su ejecución sea viable. Explica cada inciso, ¿no? Entonces, primero, a ver, entonces el primero, el inciso A, aquí estamos con el ejercicio, ay caray, estamos con el ejercicio 1, inciso A. Nos dice, para ejecutar la instrucción, aquí A mayor que B. Nos dice para ingresar a ejecutar el cuerpo de un ciclo. Entonces esto de acá es una condición. Condición. Recuerden lo que hemos estado avanzando. Aquí la palabra clave que nos está diciendo es ciclo, ¿no? Los ciclos que nosotros conocemos son el for y el while, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de un for int i igual a 0, punto y coma, y aquí poníamos una condición, ¿no? A veces poníamos i menor a tamaño, yo qué sé, ¿ver? Tamaño, y más. Y luego aquí ya hacíamos nuestras cositas. Luego también conocíamos el ciclo while. Y aquí decíamos mientras, yo qué sé, mientras i sea menor a 10, entonces hago otra cosa. ¿Verdad? Entonces, estas dos instrucciones son las condiciones de fin del ciclo. O sea, nosotros hemos conocido los ciclos para repetir instrucciones que pues se van a repetir hasta un cierto punto, ¿no? No es que sean infinitas. Entonces, estas condiciones son las que nos determinan hasta qué punto vamos a nosotros repetir la instrucción. Y acá lo que nos dice, esta combinación de operaciones es la condición. Primero analizaremos esto de acá. Esto de acá, que es el signo de admiración, nosotros lo hemos revisado, les he explicado. Representa el símbolo de negación. Negación. ¿A qué me refiero con eso? Que si nosotros, por ejemplo, a ver esta parte aquí un poquito. Si nosotros, por ejemplo, en BlueJ creamos una variable boolean que sea a igual true, le voy a llamar de otro nombre para que no se confundan por si acaso. Esta que sea la f, yo que sé. Entonces esta variable boolean ya tiene un valor de true, pero si yo utilizo esa negación, es decir, símbolo de admiración, f, esto me va a retornar el dato opuesto a lo que valía f. En este caso, si aquí era true, el opuesto es false. False. ¿Ok? Entonces, ese operador que nosotros conocemos como el operador de negación, el símbolo este de admiración, solo se puede aplicar a símbolos, digo, a variables o a datos de tipo boolean. Es decir, yo no lo puedo aplicar a nada más. Por lo tanto, si yo veo un signo de admiración acá y seguido de un paréntesis, significa que lo que está aquí adentro del paréntesis, aquí que estoy escribiendo chueco, es de tipo boolean. ¿Ya? Ahora analizaremos la segunda parte, que decía A mayor que B. En este caso, también hemos hablado en algún momento de esto, que es un operador relacional. Es decir, me va a indicar la relación que existen entre dos datos. Y pues nosotros sabemos, porque hemos avanzado matemáticas en el colegio, ¿no? Que esto de acá, mayor, menor, mayor igual, menor igual,
solo se puede aplicar a datos numéricos. ¿Eso qué quiere decir? Que A y B son valores numéricos. Hay que me quedo sin espacio. Numéricos. Ya. Por lo tanto, acá, en el inciso A, ¿qué condiciones debería cumplirse para que esa instrucción funcione? La respuesta que ustedes tenían que dar era A tiene que ser una variable, a ver, la voy a escribir aquí, variable numérica, de cualquier tipo que sea, int, long, short, byte, double, float, cualquiera, con tal de que sea numérica nos basta. Y B tenía que ser también una variable numérica. Eso era todo lo que nosotros teníamos que escribir y el inciso A lo hubiéramos tenido correcto. Creo que no hay mucho más que explicar, este era bastante sencillo, simplemente teníamos que decir A y B tienen que ser dos variables numéricas. Y obviamente tienen que existir, ¿no? Tienen que haber sido declaradas antes. El inciso B, ¿sí? Nos dice para que se ejecute esto por int, lo voy a copiar tal cual. Si alguno se ha dado cuenta, pues de seguro lo ha debido anotar en su examen, o bueno, eso espero. Arreglo.length aquí y acá y más. ¿Ya? A ver un ratito esto acomodaré para que se... Ya. Entonces nos muestra esto y lo primero que nosotros vemos, pues aquí arribita también yo lo anoté, for int i igual a 0, ¿verdad? Entonces acá lo primero es que no hay un i, ¿no ven? No hay nada, directamente te dice int. Tal vez ha sido un error de typeo la listen o tal vez lo puso a propósito para que ustedes se den cuenta, pues no lo sé. Pero aquí falta declarar una variable, yo imagino que es la variable i. Entonces lo primero que ustedes tendrían que decir es de falta declarar la variable i en el ciclo, ¿no? Y lo anotaba acá. Luego, esto también lo estábamos mencionando en el caso anterior. Decíamos nosotros el ciclo for o el ciclo while se tienen que ejecutar tantas veces como sea necesario hasta que una condición se cumpla. Y esta es la condición que se tiene que cumplir, que i tiene que ser mayor a arreglo.length, con paréntesis. Entonces acá esto les quiero mostrar. Si yo acá me creo un arreglo que va a ser un new int de 5 posiciones, en este caso no me marca error, he seguido las reglas. Si yo trato de recuperarlo, es decir, para verlo, acá está, ok, entonces aquí está existiendo, está vivito y coleando, pero si yo trato de ejecutar lo que la listen ha puesto, arreglo.length, length con paréntesis, punto y coma, me va a botar un error, me va a decir no se puede encontrar el símbolo que es el método length. Entonces ahí uno cuestiona todo lo que ha aprendido y dice, pero si existe el length, yo lo he usado. Lo que pasa es de que existe el length, pero sin paréntesis. Ay caramba, esto lo tengo que guardar en un int. Tamaño. Ahí está. Entonces si ahora recupero el tamaño, me dice que es 5. Eso sí es válido. Por lo tanto, lo que nosotros vemos acá
tal vez ha sido una forma de despistarles a ustedes, ¿no? Porque uno dice arreglo. Ok, entonces un arreglo debe ser un arreglo, ¿no? Un arreglo de enteros, un arreglo de strings, yo qué sé, ¿no? Pero debería ser un arreglo. Lo que pasa es de que esto que dice arreglo es simplemente el nombre de la variable. Ustedes recuerden de que cuando nosotros declaramos una variable, siempre decimos, a ver, aquí lo voy a anotar, siempre decimos que para declarar una variable tenemos que anotar el tipo de dato, ya sea int, char, string, un arreglo, un array list. Luego le ponemos el nombre y el nombre es libre, cualquier cosa. O sea, yo puedo crearme, por ejemplo, una clase persona, ¿no? Aquí está, la pueden ver, y crearme una variable que se llame perro. Es posible, o sea, simplemente es un nombre. Ahora que sea coherente, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero ese nombre de la variable no nos tiene que dar tal vez ninguna sensación del tipo de dato, porque a veces no están relacionados. Deberían, sí, pero a veces no. Entonces en este caso arreglo simplemente es un nombre de la variable. No nos está mencionando nada del tipo de dato. Pero este punto length con paréntesis, ¿dónde lo hemos visto antes? A ver, aquí, al caray. Lo hemos visto acá, punto length con paréntesis. Qué casualidad, ¿no? Entonces, en este caso, la variable, lo que yo hubiera escrito, esto también les explico, la variable arreglo, ay caray, arreglo, tiene que ser un string. Y aquí es donde entra la otra forma, de que yo me cree una clase, por decir nueva clase, yo que sé, eh, prueba, no sé si tengo una clase prueba, creo que no. Entonces, a esta clase prueba, ustedes saben que cuando uno crea clases le puede poner todo tipo de métodos ahí adentro. Tendrían que ser relacionados al problema que estamos resolviendo. Pero ¿qué pasa si yo acá me creo un int length? Length, ahí está. Y a este le digo que retorne el 5, por decir. Nada extraño. Pero tengo acá un método length. Entonces, si yo ahora me creo un objeto de la clase prueba que le llame arreglo, ahí está, new prueba. Acá está mi objetito. Yo voy a poder ejecutar ese método. Por decir int tam, le voy a llamar arreglo.length. Y tamaño me dice 5. Entonces, en este caso, lo que ustedes tenían que poner es arreglo, la variable arreglo, tiene que ser un string o un tipo de dato o una variable de un tipo de dato que tenga el método len. El método len. ¿Ok? De seguro tal vez alguno ha pensado en esto, ¿no? Del string. Pero esta otra parte también es válida. Y tal vez la listen era lo que quería que escriban. Porque recuerden ustedes que nosotros, la programación es libre, es de mundo abierto, por así decirlo. Entonces, tú te puedes crear una clase cualquiera y le pones un método length. Obviamente, va a poder ejecutar ese método y lo va a poder
utilizar dentro de un for, si es que devuelve un entero. Eso también habría que anotar, ¿no? Aquí, si nosotros revisamos, la variable i es de tipo numérico, es de tipo int, ¿verdad? Y aquí lo que nosotros vemos es un operador relacional, y es lo que habíamos hablado antes. El operador relacional solo se puede aplicar con tipos de datos numéricos. Entonces, ¿eso qué significa? Que este método sí o sí tiene que devolver un dato numérico. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo, por ejemplo, a ver si esto me deja abrir, acá. Si es que yo, por ejemplo, le digo esto que en vez de devolver un int, devuelva un string, aquí, la clase sigue funcionando, sigue teniendo un método len, y yo lo voy a poder utilizar desde cualquier lado, porque es público. Pero, en el caso de nuestro examen, el resultado de ese método tenía que compararse con i, que es un dato entero. Entonces, si yo comparo un dato entero con un string, por ejemplo, no va a funcionar, ¿no? Fíjense acá. Si yo trato de hacer 5 es mayor a, yo qué sé, 15 por decir como string, esto me va a botar un error. Y me dice bad operand types, ¿no? Eso es, ¿cómo se dice esto? Tipos incorrectos para el operador binario, ¿no? El primer tipo es int, pero el segundo tipo es string, ¿no? Entonces ahí ya no me puede ayudar. Por lo tanto, acá la explicación sería de que el arreglo primero tendría que ser un string, ¿no? Una variable de string o una variable de un tipo de dato que tenga el método len y que devuelva un valor numérico. Eso era lo que tenían que anotar. Y ya, no sé si es que había algo más. Creo que no. Eso era lo único. Ah, y bueno, aquí también, ya esto eh, o sea, por cuestiones de lógica, piensen ustedes un poquito. En este caso, i está empezando en 0 y le está diciendo i más, es decir, que avance de uno en uno. Ahora imaginen ustedes que arreglo, acá, arreglo, es una cadena que dice hola. Entonces, cuando nosotros ejecutemos length, ¿qué es lo que va a pasar? Length me va a decir, arreglo tiene 4 letras. Entonces, lo que va a suceder acá en la condición es, va a preguntar, ¿0 es mayor a 4? Obviamente no, entonces nunca va a entrar. Nunca va a entrar. Por lo tanto, este ciclo for, eso si es que ustedes lo querían explicar también, solo iba a funcionar si es que arreglo length, eh, bueno, daba un valor negativo, cosa de que haría que se vaya hasta el infinito y que explote nuestro código, o decir que nunca se iba a entrar al ciclo porque la condición prácticamente nunca se iba a cumplir. Eso también podían explicar, ¿no? Que son detallitos. Pero bueno, el inciso C dice sea, aquí lo voy a copiar, private int calcular ingresos, paréntesis, y aquí dice que tenemos un arreglo, lo voy a poner aquí abajito, venta, ok,
Y acá adentro nos dice, existe un for j igual a 0, j menor a 10 y más más. Y más más. Y luego adentro nos dice suma va a ser igual a suma más venta en la i. Ok. Return suma. Ya. Entonces analizaremos primero línea por línea qué es lo que nos está mostrando aquí el código antes de tratar de solucionar. Lo primero que podemos notar es de que nos dice private, es decir, este método nunca se va a ejecutar de forma voluntaria, es decir, el usuario no va a decir, quiero ejecutar este método. No. Eso también les he explicado de que cuando un método es privado, por lo general es para hacer cálculos internos, por decir, aumentarle impuestos, por decir, cobrarle, yo qué sé, el IVA a los productos o hacerle un descuento, ¿no? Cosas que solo la empresa, por decir, se puede enterar. El cliente mejor que no se entere. El cliente que directo vea el resultado final. Y en este caso es lo que sucede, calcular ingresos. Y acá lo que pasa es de que estamos recibiendo un arreglo de ventas, varias de ellas. Luego vemos un ciclo for que, como nosotros sabemos, cuando existe un arreglo, un ciclo for nos puede ayudar a nosotros a revisar cada elemento dentro del arreglo. En este caso nos dice aquí, bueno, empezaremos desde el principio, nos dice que va a haber una j igual a 0, mientras j sea menor a 10 y más nos dice. Entonces aquí ya empezamos a ver la primera inconsistencia. Revisamos el código de arriba. Aquí cuando nosotros revisamos dice for int, y bueno, le faltó la i, igual a 0. Acá, ¿qué es lo que sucede? Acá lo que ha faltado es ponerle int, j igual a 0. Eso podían explicarlo, ¿no? Decir, el for necesita declarar el tipo de dato que va a ser la j. En este caso yo quiero que sea de tipo int. Luego acá, j menor a 10, ¿no? Menor a 10. Esto de aquí podría ser tal vez una razón para explicarlo. Lo voy a ir anotando acá. Declarar tipo de dato de j, ¿no? Que sea entero. Luego lo siguiente, la condición está mal. ¿Por qué? Porque si yo estoy recibiendo acá un conjunto de ventas, o sea, muchas, ¿por qué rayos estoy diciendo que sean 10? Por ahí solo he tenido 3 ventas. Entonces, aquí yo le estoy obligando a que revise las 10, pero, o sea, ni siquiera ha llegado hasta ahí. Entonces, lo que yo tendría que decir es la condición debería ser, dos puntos, j menor, aquí lo voy a poner, j menor a venta, que es la variable, punto length. Sin paréntesis, ¿no? Eso no se olvide. Cuando es con paréntesis significa que es un método. Cuando hablamos de los arreglos, el punto length es un atributo, no es un método. Entonces, la condición debería ser esa. Luego, el avance, acá, nos dice que avancemos de uno en uno, pero en i. Entonces, eso también tenemos que cambiar. El avance debería ser dos puntos j más.
¿no? Si estamos hablando en todo el dato de la variable j, entonces ¿qué tiene que ver y acá, no? No tiene sentido. Entonces, y lo reemplazo por j, ¿no? J más más. Luego, veamos acá al interior. Habla de una variable suma, ¿no? De una variable suma que pues en ningún momento la he visto yo acá. Por lo tanto, yo tendría que decir, hay que declarar, aquí aquí a la izquierda pueden ver el ejercicio por si acaso, yo voy a ir anotando. Había que declarar la variable suma. Suma antes del ciclo. Antes del ciclo, ¿no? Entonces, si yo quiero que me lo vaya sumando las ventas registradas, pues entonces voy a necesitar acá una variable. Int suma igual a 0, ¿no? Si de momento no he revisado ninguna de las ventas, pues de momento no he sumado nada, ¿no? Entonces suma igual 0. Y acá surge el otro problema. Acá. Si yo me fijo, el método tiene que devolver un número entero. Y acá lo que dice, bueno, aquí me he olvidado punto y coma. Y acá lo que dice es, retorna la variable suma. Ay caray, qué feo. Retorna la variable suma. Entonces tiene sentido que la variable suma sea de tipo entero, ¿no? Si es que yo quiero retornar esa respuesta y estoy diciendo que el método retorna un entero, entonces esa variable tiene que ser de tipo entero. Pero si ustedes revisan esta línea que está dentro del for, tiene sentido, ¿no? Uno quiere revisar las ventas y decir cuánto ha podido generar, ¿no? Cuánta ganancia ha obtenido en cada venta. Pero aquí no dice eso. Aquí dice, a lo que tú hayas sumado, aumentarle la venta. Pero la venta es de tipo venta, ¿no? No tiene sentido. Eso tiene mucho que ver si es que yo, por ejemplo, trato de hacer esto. 5 más, y le pongo acá cualquier otra cosa que no sea un entero, por ejemplo un string, 500. Entonces, esto de acá, bueno, creo que no fue el mejor ejemplo, porque con string se concatena. Yo qué sé, digamos a 500 le quiero restar otra cosa, ¿no? El 200. Entonces, eso ya me va a botar un error. Si ustedes tratan de hacer eso con cualquier otra cosa, por ejemplo, si yo me creo una clase prueba acá, un objetito, aquí, y le digo, al 5 le quiero sumar mi variable prueba, prueba 1. Entonces me va a reñir y me dice, estás utilizando mal el operador binario suma. El primer tipo es de tipo entero y el segundo es de tipo prueba. Entonces, ¿qué rayos hago ahí? Lo mismo va a suceder acá. Lo mismo, el mismo error nos va a decir. Nos va a decir, ay caray, esto es de tipo int. Acá hay una suma. Y esto de acá, venta en la posición i, es de tipo venta. Entonces, algo está mal. Por lo tanto, nosotros lo que tendríamos que decir acá es de que a este objeto que yo recupere, porque recuerden que cuando le pongo corchetitos y aquí en medio una posición, voy a recuperar un dato. A ese dato le quiero ejecutar un método, por decir, yo qué sé, ganancia, podemos llamarlo, ganancia. Ay, caray, que no puedo escribirlo. Ganancia. Y este de acá sí tiene que retornar un int para que funcione. Y bueno, ya que estamos con esta línea, en vez de decir i tendría que ser j, ¿no? A ver, todo eso lo voy a ir anotando.
Para acceder, así, para acceder a una venta, tendríamos que usar ventas, bueno, en este caso es venta la variable, en la J, ¿no? Usar la variable J. Ya hemos dicho de que no conocemos nosotros qué es I, porque todo el rato estamos hablando de J, ¿no? J igual 0, J menor a venta.length, J más, todo es J. Entonces directamente venta en la J. Luego, para la suma, caray, ahí nomás, para la suma es necesario usar algún método de la clase venta. Que retorne un valor numérico. Entonces, eso es lo que teníamos que explicar acá. Esta ya era una explicación más larga porque, bueno, era más código. El error era, bueno, la parte más difícil de explicar, de seguro, ha sido esta de acá, porque nosotros teníamos que darnos cuenta de que suma es de tipo entero y que cuando yo hago esta instrucción, venta en la J, me va a retornar un objeto de tipo venta. Pero si yo trato de sumarlo, entonces ahí me va a dar un error. Es decir, estás tratando de sumar un valor numérico con un objeto. Entonces, ¿qué hago ahí, no? Java también te va a reclamar. Por lo tanto, nuestra solución es de que exista algún método, en este caso yo me estoy inventando, ¿no? Que se llame ganancia, pero que exista algún método y que ese método retorne un tipo entero. Allá, entonces, entero con entero sí los voy a poder sumar. Entero con venta, estos no. Ay, caray. Eso sí, ahí está. Eso es lo que tenía que explicar en el inciso C. En el inciso D, ¿sí? Nos dice ArrayList persona, ArrayList persona con minúscula, persona pack va a ser igual paciente, nos dice, ¿no? Paciente. Ok, esto pues, bueno, ArrayList yo les llegué a explicar un poquito y en este caso pues no sé muy bien a qué aspecto lo estaría enfocando la LISEN, pero yo lo voy a explicar con el tema de ArrayList. Quizás la LISEN quería que hagan con polimorfismo tal vez, pero esa parte mejor no. Igual yo creo que son respuestas válidas las dos. Primero hablaremos de esto. ArrayList. ArrayList yo les dije que nos permite meter la cantidad de datos que nosotros queramos. Es decir, ya no tenemos el límite del espacio. La condición es de que acá entre los corchetes tú le digas el tipo, ¿no? Tipo de objeto. Y digo objeto porque tiene que ser una clase. Es decir, tiene que ser, no puede ser un tipo primitivo, no puede ser int, ni double, ni char, ni nada de eso. Tiene que ser una clase. En este caso, pues nos dice el tipo de objeto se llama persona. Y si yo estoy tratando de aquí, yo que sé, crearlo, primero tengo que definir que ArrayList, como es un objeto, es una clase, aquí estamos viendo que empieza con mayúscula, la forma de crearlo es utilizar
Ay caray, si me deja seleccionar esto, por favor, es utilizar la palabra reservada new, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, nosotros tendríamos que decir ArrayList, como es una clase y yo la tengo que crear, tengo que utilizar la palabra reservada new y luego acceder al constructor. En este caso se está accediendo a un constructor de la clase paciente, que nada que ver en realidad con nosotros. Entonces esto de acá yo lo quitaría, ¿no? Yo diría que tendría que ser, a ver, aquí abajito lo voy a poner, tendría que ser igual a un new ArrayList. Y listo. La explicación que yo daría es de que la variable pack, ¿no? Pack es de tipo ArrayList. Es de tipo ArrayList. Por lo que se tiene que llamar al constructor de esa clase. Por lo que se tiene que usar el constructor, aquí un poquito más abajo, el constructor de esa clase. Y listo, eso es lo único que tendría que anotarse. Yo considero que esta respuesta es válida. La otra puede ser de que pues persona sea polimórfica, ¿no? Y pues por herencia se pueden insertar otras cosas, pero eso ya no creo que se sale un poquito del punto del ejercicio. Y la única solución para que funcione es de que si acá estoy utilizando ArrayList, entonces la forma de crearlo sería llamando al constructor de ArrayList, ¿no? ¿Qué tiene que ver el constructor de paciente acá? En realidad nada. Entonces, que él se vaya a hacer sus cosas y yo me ocupo de las mías, ¿no? Aquí con ArrayList trabajando. Eso sería la explicación del inciso D. Simplemente decir de que el constructor tendría que ser de ArrayList, no de paciente, y que tengo que utilizar la palabra reservada new. Inciso E. Nos dice acá producto con minúscula, producto, venta, corchetes, eso significa que es un arreglo, va a ser igual a new venta de n. Ok. Entonces acá esto sí que ya puede ser polimorfismo. Les explico. Acá voy a crear dos clases. Ay, caray, si esto me deja, por favor. Aquí. Producto. Esto también en su momento les mencioné. Las clases pueden ser escritas como ustedes quieran, ¿no? Pero es casi como una norma, una regla, escribirla siempre con mayúscula. Eso te indica a ti de que es una clase, para que no te confundas. Pero no significa que sea obligatorio ni que sea ley. Es decir, yo acá me puedo crear una clase con minúscula, producto. Y puedo crearme acá una clase venta, que esta sí es con mayúscula. Y voy a aplicar herencia, es decir, venta va a heredar de producto. Eso les voy a ir explicando un poquito más a detalle, pero simplemente quiero mostrarles para el ejercicio de ahora. Entonces, si yo pongo acá, me voy a crear primero la variable n, esto lo voy a ir explicando, int n igual a 5. Voy a copiar la misma instrucción, que es producto, ventas, que le digo que sea un arreglo, que va a ser new venta de n. A ver, espero haberlo escrito tal cual. Me voy a fijar de todos modos. Producto venta. No, para esto le tengo que cambiar el nombre. New venta de n. Ahí está. Entonces, como ven, no me bota ningún error. Producto
ahí no, venta, ahí. No me bota ningún error y es más, hasta está funcionando. Aquí está mi arreglo capaz de guardar 5 ventas, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Por qué es que ha funcionado? Ya, funcionado. Ahí está. Yo les había dicho de que cuando usamos, y aquí voy a utilizar ya la pizarra completa, que cuando usamos arreglos hay que definir el tipo de dato, los corchetitos, yo lo suelo poner ahí, pero bueno, también funcionan si lo pones al final, no hay problema. Y acá tendría que venir el nombre, el nombre de la variable, nombre variable. Igual, y cuando ustedes ya lo quieran crear, es decir, quieran utilizarlo, tienen que poner new, copiar el mismo tipo de dato, y decirle entre los corchetitos de qué tamaño quieren que sea, cuánta cantidad quieren guardar ahí en ese conjunto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que esta instrucción de acá funciona? ¿Por qué es que sería correcto? Ustedes han visto, y bueno, la Listen, no sé si les ha llegado a explicar, he visto de que les ha subido PDFs en el Moodle. Pero si ustedes han visto lo que puse ahí en el BlueJ, creé una clase llamada producto, y creé una clase llamada venta. Y se generó una flechita así como esta, una flechita sin pintar. Esta es la forma de representar lo que vendría a ser herencia. ¿Y esto qué significa? Piensen ustedes de que, por ejemplo, si en su casa les vienen a buscar, le vienen a buscar al dueño de la casa, por ejemplo, ¿no? Que puede ser su papá o su mamá, o tal vez sus abuelitos, no sé si depende de dónde vive. Entonces por ahí es, yo que sé, el encargado del alcantarillado, de la luz eléctrica y necesitan hablar con él urgente o con ella. Obviamente esa tarea solo la va a poder realizar el dueño de la casa, ¿no? Solo la va a poder realizar el dueño de la casa. Pero ¿qué pasa si surge otra ocasión en la que dicen, estamos recolectando firmas por casas, ¿no? Estamos recolectando firmas por casas y queremos saber si usted apoya el asfaltado de la calle, por decir, ¿no? Tal vez la calle está empedrada. Entonces, en ese caso, lo que se te suelen decir es que firme el dueño de la casa o cualquiera de la familia. Y es ahí donde surge lo de la herencia. Es decir, cuando es, por decir, un tema, podemos decir, legal, algo importantísimo, sí o sí tiene que ser con el dueño, ¿no? Sí o sí. Ah, pero si fuera algo, por decir, como una encuesta, ¿no? Una encuesta, obviamente no te van a pedir que venga necesariamente el dueño. Puede ser cualquier familiar. ¿Verdad? Entonces, esto de la herencia funciona como una encuesta, como en este caso, como bueno, lo que les estoy tratando de explicar. Entonces, ¿qué significa acá? En el arreglo, yo le estoy diciendo que sea de tipo producto, ¿no? De tipo producto. Pero en realidad le estoy diciendo, el que se va a encargar de guardar datos ahí, no voy a ser yo, que soy el dueño, ¿no? Este podría ser el dueño. Sino va a ser mi hijo. Él es el que necesita en este momento. Y él es el que se va a encargar de guardar. Por lo tanto, en este caso, bajo el concepto de herencia, venta sí cumple con las condiciones de producto. Ustedes piensen que esto es como con nuestra familia en la vida real. Nosotros heredamos apellidos de nuestro papá, de nuestra mamá,
o heredamos a veces, si es que uno tiene suerte también, heredamos a tal vez más cosas, ¿no? Por decir tal vez algún lote o alguna casa o cosas por el estilo, ¿no? O a veces nos enteramos de que nuestros papás han recibido herencias de algún bisabuelo, tatarabuelo, yo qué sé, ¿no? Entonces todo eso va relacionado. Háganse esa idea. Entonces, si es que uno, en este caso, una venta, trata de suplantar al que vendría a ser su padre, que es producto, lo va a poder conseguir porque está aplicando herencia. Es decir, es como si compartieran apellido. Es como si nos dijera que firme, en este caso, el señor Amonzabel, ¿no? Señor Amonzabel es mi papá. Pero como yo también apellido así, puedo firmar, ¿no? No hay problema. Mi hermano también apellida así, entonces él también podría firmar. No hay ningún problema. Por lo tanto, en esto de herencia, lo que sucede acá es el denominado polimorfismo. Polimorfismo. Es decir, que un producto puede estar heredando información a varias clases. O sea, nosotros no sabemos cuántos. Imagínense ustedes que, yo que sé, hace unos 100 años su tatarabuelo le preguntan, ¿cuántos tataranietos piensas tener? Y él, eso ni yo puedo decirte cuántos, o sea, ni siquiera sé si hijos voy a tener, tal vez capaz te diga, ¿verdad? Pero de alguna u otra forma ha llegado hasta acá. Imagínense ustedes cuántos primos lejanos tendrán, no saben en realidad. Lo mismo sucede acá. Cuando nosotros aplicamos herencias, es difícil saber cuántos hijos tiene en realidad, o cuántos nietos o bisnietos. Pero el hijo sí sabe quién es su papá, ¿no? Porque le está heredando. Y es por esa razón, es un poquito complicado, y yo creo que tal vez habría que dedicar una clase entera para explicar todo eso. Simplemente ustedes entiendan de que venta, como es el hijo de producto, puede tomar su lugar, ¿no? Puede tomar su lugar. Entonces es por eso que funciona. Lo que habría que explicar acá es de que tienen que existir, existir las clases, las clases producto con minúscula, producto, y venta con mayúscula. La segunda condición es de que venta tiene que heredar de producto. Esa es la segunda condición. La tercera condición, bueno, se lleva más con la instrucción. Aquí nos habla de una variable n. Entonces, n tiene que ser, ser una variable entera, ¿no? En este caso sí es bien restrictivo porque tiene que ser entera, no tiene que ser numérica. No puede existir un arreglo de 2.5 por decir, ¿no? O es 2 o es 3, ¿no? Tú tienes que decidir. Entonces, n tiene que ser una variable entera. Esas serían las condiciones que nosotros tendríamos que colocar para que el inciso e funcione. Y listo. Con eso ya tendrían ahí ganados 25 puntos. Ah, no, 10 puntos. Luego el punto 2 nos dice, lee con atención la siguiente frase. Los constructores no se heredan. Explica con un ejemplo lo que significa este aspecto. Nuevamente, pues como les decía, ha entrado herencia al examen. Esto de acá se presentaría herencia. Y lo que explica ahí es de que los constructores no se heredan. ¿Por qué? Por ejemplo, acá si en producto me creo un constructor public class, public producto, y le digo que aquí voy a recibir un n, ¿no? Porque sí.
y ya, ni siquiera lo voy a guardar porque no viene al caso. Y en la herencia, vean acá, ya no me va a compilar, me va a reñir. Me va a decir, el constructor en la clase producto necesita de un entero, pero tú no le estás mandando nada. Entonces piensen ustedes que esto es como rendir cuentas a nuestros papás. O sea, creo que muy pocos son los que pueden decir soy independiente a esta edad. Así que sí o sí tus papás siempre te van a estar preguntando, ¿no? Siempre te van a estar diciendo qué has estado haciendo o qué has hecho con el dinero, con tu dinero o cómo te va a estar yendo en las clases. De alguna u otra forma te van a pedir que les rindas cuentas. Lo mismo sucede acá. En este caso, como les decía, venta vendría a ser como el hijo de producto. Entonces, como venta se está comprometiendo a ser su hijo, de alguna u otra forma le tiene que rendir cuentas. ¿Y cómo es eso? Le tiene que dar toda la información para que el constructor de producto funcione. Y en este caso, el constructor de producto necesita de un entero. ¿Qué significa eso? De que yo acá, si creo un constructor, public venta, y aquí le recibo una variable n, tampoco me va a funcionar. Entonces uno dice, ok, pero estoy cumpliendo. Si producto necesita una variable entera llamada n, venta también la va a necesitar. Ah, ya, pero ahí no es lo que yo les estaba comentando. Tiene que rendir cuentas. ¿Y cómo es que haces eso? ¿Cómo es que le avisas a tu papá que estás recibiendo un entero n? Le dices super y aquí le mandas la variable super n. Esto de acá, super, es como llamar a tu papá. Decirle, oye, mira, aquí está la variable n que tú necesitas, la he conseguido. Ok, perfecto. Y listo. Entonces, con eso, como ven, las dos clases están compiladas. Pero al mismo tiempo, fíjense acá, si yo le quito este n, obviamente no me va a compilar, me va a decir que es n. Pero acá, si me fijo en producto, lo que yo requiero es que de alguna u otra forma me llegue un valor entero, un int. Y si recuerdan ustedes lo que hemos estado avanzando al principio, yo les decía, si pongo un 5, Java me lo reconoce y me dice es un entero. Entonces, si compilo esto, me funciona. Y venta no necesita de ningún parámetro en su constructor. A eso se refiere esa instrucción, de que los constructores no se heredan. Es decir, si el papá necesita de un entero, lo único que le va a pedir al hijo es que de alguna u otra forma le llegue ese entero, le mande. Quizás el hijo acá va a necesitar, yo que sé, tres variables, int a, int b, int c, y lo que le va a mandar al papá es la suma de los tres. Ay, caray. Ahí está. También es válido. Compila. Entonces no necesariamente los constructores tienen que ser iguales, es decir, los constructores no se heredan. Cada clase se va a crear con la información que necesite. Si venta necesita tres valores enteros, pues entonces los va a tener que recibir en el constructor. Si venta pues no necesita nada y le tiene que mandar, yo que sé, un 5 a su papá, pues que le mande, no hay problema. La cosa es de que el papá le llegue un valor entero. Eso es lo único que habría que cumplir. Y eso es lo que tendrían que haber explicado en el ejercicio 2. De que las dos clases son independientes, sí es verdad, pero la clase hija va a compartir el conocimiento de la clase padre. Y que el constructor, la única restricción que le va a poner es de que la clase hija, en este caso venta, le avise o le mande toda la información necesaria a la clase padre. No necesariamente significa que lo reciba como parámetros. Puede ser también una casualidad, puede ser. Pero el papá simplemente es contento con que aquí le mandes un valor, ¿no?
Con eso ya es más que contento. Ahora, cómo lo calcules, cómo lo recibas, yo qué sé, eso ya es otra cosa. Eso tendrían que haber hecho en el ejercicio 2. En el ejercicio 3, dado el siguiente código, public class, agencia de viajes, array list, hay un array list, hay un arreglo. A ver, si esto me deja bajar, por favor. Ahí. Se pide crear a Juan Pérez, de estatura 1,76, ojos castaños, que pueda tener más de una profesión. Ya. A ver, entonces vámonos acá al Blue. Voy a crear acá una pequeña carpetita que sea segundo parcial. ¿Dónde me la he puesto? Acá está, segundo parcial. Y acá lo primero que nos dice es de que existe una clase agencia de viajes. Agencia viajes. ¿Ok? Luego acá nos dice, lo voy a poner directamente porque si estamos viendo que utiliza ArrayList, pues necesitamos ArrayList, ¿verdad? Como se importa, java.util. Y listo. Y acá lo que nos muestra es de que tenemos un private array list de persona que sea clientes, un private rutas, vuelos, así, tal cual, ¿no? Si yo trato de compilar esto, el primer error que me marca es que me dice clase persona, ¿qué es? Entonces me creo la clase persona, persona. Trato de compilar, ahora me pasa la clase persona y me dice ¿qué es rutas? Ahí, entonces necesito una clase llamada rutas. Ok. Compilamos y listo. Entonces con eso, hasta ahí todo está funcionando. Pero acá lo que nos dice el inciso A, crear a Juan Pérez, es decir, una persona de estatura 1,76, ojos castaños, que puede tener más de una profesión. Es decir, acá en persona, yo tengo que, si ustedes se dan cuenta, lo que nos ha nombrado es características de una persona. Entonces tengo que anotarlas. Tengo que decir que toda persona tiene un nombre, tiene una estatura, tiene private string color ojos, tiene su color de ojos, y que dice que puede tener más de una profesión. No nos dice Juan Pérez tiene 5 profesiones, o una profesión, o 0 profesiones. Entonces, en ese caso, como nosotros no sabemos con exactitud cuántas profesiones tiene, pero sabemos de que pueden ser varias, significa que tenemos que utilizar un array list. Array list de profesión. Profesión. Profesiones. Y ahora acá me va a reñir. Me va a decir primero array list, ¿no? Import java util.array list. Ok. Y me va a decir que es profesión. Ah, ya. Entonces voy a tener que crear la clase profesión. Profesión. Ok. Y listo. Entonces con eso ya tenemos las características en la clase persona. Pero el inciso A dice que lo cree. Entonces recuerden ustedes que cuando nosotros queremos crear un objeto, tenemos que hacerlo a través del constructor. Es decir, aquí necesito un constructor. Public persona. Aquí recibo el nombre. Recibo la estatura. Recibo el string ojos. Y recibo... ya lo voy a dejar así.
Con eso creo que es más que suficiente. Entonces, si estoy recibiendo la información, lo que tengo que hacer ahora es guardarlo, ¿no? Estatura, va a ser la estatura, color ojos, va a ser igual ojos. Y profesiones, de momento vamos a decir que como no sabemos qué profesiones tiene, no tiene nada registrado. Es decir, esto tendría que ser un nuevo array list. ¿Ok? Y listo. Entonces ahora si yo me creo acá una persona, puedo decir que esta es Juan Pérez. Juan Pérez, que tiene 1,76 de estatura, 1,76, y su color de ojos es castaño. Aquí entre comillas, castaños. Y listo. Ahí está. Y se ha creado. Entonces nuestro inciso A ya está completado. Simplemente he tenido que crear la clase persona y la clase profesión y establecer los atributos. En el inciso B dice escribir el método que llene los datos de Juan Pérez y otros similares a él en la colección. Que llenen los datos de Juan Pérez y otros similares en la colección. Ya. Imagino que se refiere acá en la agencia de viajes. Public array list. No. Public agencia de viajes. En este caso, cuando nosotros ya hablamos de la agencia de viajes, también tenemos características, ¿no? Tenemos clientes y tenemos vuelos. Entonces, de momento yo puedo decir que pues no es registrado ningún cliente. Clientes va a ser un nuevo array list. Esto tienen que siempre pensar de que es como agarrarse una hoja y dejarla en blanco, ¿no? Se supone que en la hoja vas a anotar a todos tus clientes, pero de momento no has anotado nada. Eso es lo que significaría hacer esa línea, esa instrucción. Ahora, lo que dice aquí es, escribe el método que llene los datos de Juan Pérez y otros similares a él en la colección. ¿Cuál es nuestra colección? Esta de acá. Esta es nuestra colección. Entonces, debería haber un método capaz de guardar la información de un cliente en nuestra lista. Entonces, esto tendría que ser como un registrar cliente. Y aquí recibo una persona que sea el cliente. Y si recuerdan, lo único que yo tendría que hacer acá es llamar a mi variable, el operador punto, add, y aquí añado el cliente. Bueno, acá es clientes. Ahí. Y listo. Entonces con eso ya podría ser capaz de registrar en la colección a clientes. El inciso C nos dice escribir el método que llene los datos de una ruta cuyas características sean ciudad de origen, ciudad destino, hora salida, hora llegada y precio. Por lo tanto, en este caso nos está hablando de características de la ruta. Aquí, pip, pip. Entonces, en la clase rutas nos dice, tiene que haber una ciudad de origen. Entonces, private string ciudad origen. Private string ciudad destino. Ay, caray, lo he escrito mal. Destino. Private hora de salida. Entonces, eso lo manejaremos como string para no complicarnos. Hora salida. Private string hora llegada. Y private int precio, digamos, ¿no? Lo voy a manejar como int. Podría ser un double también. Entonces nuestro constructor tiene que recibir toda esa información. A ver, ya que estoy con poquito tiempo, le voy a poner nombrecitos cortos. Origen, destino, salida, string,
Aquí, a ver, esto que se vaya abajo. String llegada, int precio. Entonces, ciudad o origen va a ser origen. Ciudad, ciudad destino va a ser destino. Aquí sería hora salida. Hora salida va a ser igual a salida. Hora llegada va a ser igual a llegada. Ahí. Y precio va a ser igual al precio que me están mandando. ¿Ok? Ahí de nuevo. Perdón, eso es dislexia de dedo. Un dedo es más rápido que el otro. Entonces con eso ya tendríamos nosotros el constructor preparado para guardar la información de una ruta. Y lo que dice es de que la agencia de viajes debería ser capaz de poder registrar una ruta nueva acá en el arreglo de rutas. Entonces public void registrar ruta y voy a recibir acá una ruta R. En este caso pues no nos menciona nada el ejercicio sobre cuántas rutas puede tener, así que le voy a poner un número grande. Vuelos va a ser igual a new rutas de, por decir, 100, ¿no? 100 rutas, que sea algo grandecito nomás. En este caso, si es que yo quiero guardar ese elemento dentro de mi arreglo, lo que tendría que hacer es, primero, sabemos de que el arreglo son como que muchas casillitas seguidas, tendría que ver cuál casillita está libre. Entonces, for int i igual a 0, mientras i sea menor a vuelos.length y más. Entonces, aquí me voy a crear yo una variable boolean que sea registrado, que de momento es false. O sea, ni siquiera he hecho el intento, así que no está registrado para nada. ¿Qué es lo que digo? En este caso, como yo les decía, recuerden que hacer esto es como tener una hoja, ¿no? Si yo digo new array list es como tener una hoja en blanco casi infinita, muy grande. Y en este caso es como tener una hoja con 100 líneas, capaz de guardar 100 datos, ¿no? 100 valores. Lo que yo tendría que hacer es revisar línea por línea a ver cuál tiene un espacio, ¿no? Cuál está en blanco. Para ello yo tendría que decir, oye, la línea en la posición I está en blanco. Si me dice que sí, entonces lo registro. Vuelos en la I va a ser esta ruta que me está llegando. Y digo que lo he registrado. Registrado igual true. Y listo. Por lo tanto, yo tendría que hacer esto de tratar de registrar la nueva ruta siempre y cuando, obviamente, no llegue al final y no lo haya registrado antes. Registrado. Eso sería. Con eso ya estaría funcionando. El for lo que nos va a ayudar es a revisar cada línea, como les decía, es como tener una hojita con 100 líneas disponibles y ver cuál de ellas está en blanco. Una vez que yo encuentro una línea en blanco, lo que tendría que hacer es registrar la ruta y decir que ya ha sido registrado. ¿Para qué? Para que el ciclo termine. Es decir, la condición acá es de que i sí o sí tiene que ser menor al tamaño del arreglo y que no lo tengo que haber registrado antes. Es decir, en el momento en el que esto dé true, esta condición ya no se cumple. Y eso sería todo. Con eso ya tendrían ahí otros 15 puntos adicionales. Como ven, este sería más o menos el modelo de clases que se ha generado para nuestra agencia de viajes. Y bueno, ya no sé si me alcance a resolver el último porque solo tengo unos minutitos más.
De todos modos lo vamos a leer y les voy a tratar de explicar cómo tendrían que haberlo hecho. Yo creo que, bueno, la mayoría ya lo ha debido leer en su examen, pero este ejercicio es muy famoso porque se utiliza polimorfismo y herencia. ¿A qué me refiero con eso? De que nos habla de la biblioteca de la universidad y de que se quiere hacer los préstamos de los libros, ¿no? Entonces acá lo que ustedes tendrían que haber hecho es tener una clase biblioteca, ¿no? Biblioteca. Esta clase biblioteca debería tener acá un array list, private array list de material, ¿no? Bueno, así es como lo denominan el ejercicio, que es material de la biblioteca, que sean los materiales. ¿Qué sucede con los materiales? Debería haber acá una clase llamada material, acá, y nos dice que como material, cada material lo que tiene es un área, ¿no? Área de matemáticas, área de física, de informática, de química, yo qué sé, ¿no? Entonces todos los materiales tienen un área. Esto obviamente tiene que ser private. Pero de que cada material puede ser distinto, es decir, puede haber libro, puede haber, ay caray, si me deja esto, puede haber una revista y no me acuerdo cuál es el otro, material de lectura de forma rápida, ta, 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 ta. Prestarse algún libro o revista, no me acuerdo en qué parte decía la parte, libros, revistas, proyectos de investigación. Está bien, gracias Nicole. Proyectos de investigación, los mismos que pueden ser a su vez proyectos terminados o en desarrollo. Ok, entonces acá nos dice de que tiene que haber proyectos, lo voy a llamar así para que no esté tan largo el nombre. Y todos estos cumplen la condición de ser material de la biblioteca, es decir, son clases que heredan de material. Ahí está, le voy poniendo las flechitas. Y encima nos dice que los proyectos pueden estar terminados o en desarrollo. En desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otra herencia acá abajo. Acá, y ahí está. Entonces, a ver que compile todo esto. Array list, aquí me he olvidado el import java util.arraylist. Ok, entonces como ven, ahora sí compila, todo esto compila, y este es básicamente el esquema que tendrían que tener ustedes. Es un poco monstruoso, yo creo que tal vez da un poquito de miedo la primera vez que se lo ve, pero básicamente con eso se tenía que solucionar el ejercicio. De ahí ustedes lo que tenían que hacer era empezar a revisar qué cosas distinguían a cada tipo de material, ¿no? Porque como ven acá hay libros, revistas, proyectos de investigación. Y nos dice que se sabe, bueno aquí nos cuenta, ¿no? Se sabe que las bibliotecas al momento de catalogar el material de lectura toman en cuenta los datos que lo caracterizan, como apellidos, nombres del autor o autores y el título de la obra, el año de edición y el lugar o ciudad, ¿no? Esto es para el material de lectura, es decir, todas estas son características del material. Por lo tanto, acá en material tendría que haber private, strings, que sean los autores, porque nos dice que pueden haber varios. Puede, a ver, es aquí lo voy a traer para ir leyendo mejor. Acá.
apellidos, nombres de los autores, el título de la obra, entonces aquí tiene que tener un título, private string título, tiene que tener un año de edición, y tiene que tener un lugar, private string lugar, ¿ok? Entonces esas son las características que nos menciona que tiene todo el material. Sin embargo, existen algunas otras características que determinan de manera particular a cada tipo de material de lectura. Por ejemplo, en el caso de las revistas, el número y el volumen, a diferencia de los libros que llevan, bueno, y otras cosas. Entonces ahí nos está mencionando, a ver si no me deja, ahí está, nos está mencionando características de las revistas. Es decir, la revista solita tiene sus propias características que no comparte con sus hermanos. En este caso nos dice que tiene su número, int número, private, int volumen, ahí está. Esas son características que tienen las revistas. Y por otro lado, los libros nos dicen que llevan la editorial ISBN. Entonces acá nos venimos al libro y decimos de que el libro debe tener además private string editorial y debe tener el ISBN, que bueno, creo que es un código, así que es mejor ponerlo como string ISBN. Ahí está. Los proyectos a su vez llevan datos como el nombre de la unidad o empresa en la que se ejecuta el proyecto. Entonces nos venimos acá. Ahí está. Entonces todo proyecto nos dice que tiene sus propias características, las cuales son que tienen un private string nombre unidad, tienen a su vez el director y colaboradores. Entonces private string director, private strings colaboradores, ahí nos está mencionando en plural colaboradores, es decir que puede haber más de uno. Y por otra parte, dependiendo de si un proyecto está concluido, se le asigna un código para su publicación, o si está todavía en desarrollo, simplemente se le asigna un estado que indique esta situación. Entonces, pip. Si está terminado, nos dice que tiene un código. Entonces, pip, si está terminado, private int código. Ok. Y si está en desarrollo, simplemente tiene un estado. Podemos decir que sea un boolean, por ejemplo. Private boolean estado, ¿no? Que está en desarrollo. O pueden, si quieren, manejarlo como un string también, no hay problema. Y listo. Entonces, ese sería más o menos el diagrama de clases. Y de ahí pues ya sería concentrarse en lo que nos está pidiendo, ¿no? El modelo de clases con todos sus atributos y métodos. De momento hasta ahí sería todo lo que nos han pedido. Sería, yo diría, 10 puntos hasta ahí más o menos asegurados. Escribir los constructores de cada clase, contemplando los datos pertinentes. Eso también, ya habiendo revisado las características de cada clase, es un poquito más sencillo. Y luego dice escribir un método que, dado un nombre de un área, lista los libros cuyo año de edición no sea mayor a 5, tomando como referencia el año 2020. Esa parte es un poquito más compleja, pero se tendría que hacer con un for, ¿no? Revisando todos los libros que tiene la biblioteca y comparando si son pertenecientes al área, ¿no? Eso es con una condición, tendrían que manejar una condicional dentro del ciclo for y comparando, ¿no? De todos modos, si es que tienen bastantes dudas con ese ejercicio,
lo puedo resolver en un video aparte y de ahí les comparto para que los revisen. De todos modos, la base del ejercicio ya está planteada, por lo menos para hacer el inciso A y el inciso B, y con eso ya podrían, si quieren ustedes, intentar con el inciso C. Eso sería su examen. Ha estado un poquito complejo, más que todo por herencia, que creo que no le hemos dedicado mucho tiempo. Espero que, bueno, para el final se apiade un poquito la Lisen. Y de todos modos, yo les voy a indicar la parte de herencia y polimorfismo. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. No sé si se han ido a almorzar tampoco. ¿Qué dicen? Está bien, no se preocupen. Eh, bueno, la grabación la van a tener más cachito en el canal de YouTube por si lo quieren ir revisando un poquito más a detalle. Me avisan cómo les va con el ejercicio. Les voy a compartir el código también. Eh, si no, voy a hacer la resolución aparte de ese ejercicio, porque como les digo, es bastante famoso para herencia. Y bueno, eso está bien, no hay de qué, Nicole. Eso sería todo. Pueden ir a almorzar, que tal vez están con hambre. Igualmente, Kevin, feliz año nuevo a todos. Cuídense mucho. Chao, chao. A ver.